en el 21, si bien hay un ingeniero que se llama Cisneros Malbrán, que es el que está a cargo, digamos, de este proyecto de construir las 99 viviendas, así, de corte obrero, el que diseña y está, digamos, en la puesta a punto de todo el proyecto, del 21 al 26, es Juan Cronfus. Y si bien tiene otros ejemplos, hay otros ejemplos de la arquitectura de Cronfus en distintos puntos de Córdoba, hay casas en distintas zonas, o también está en la cárcel de Encausados, qué sé yo. Es como que esto es lo más significativo de la obra que dejó Cronfus, que al día de hoy es un arquitecto emblemático de la historia, digamos, de la arquitectura, no solo en Córdoba, sino en Argentina y en buena parte de Latinoamérica, por el estilo que él trajo y que un poco adaptó a esta zona. Mi casa natal, de donde estoy hablando ahora, a un par de cuadras hacia atrás, que deben ser 200 metros de acá menos, porque son 3 cuadras cortas digamos, dentro de lo que es barrio Cronfus. Viniendo del centro, este es el primer pasaje, Garro, o sea, hay uno que es en Leticia, pero no es un pasaje cerrado. Y el pasaje, digamos, donde está mi casa natal es pasaje Arando, Falucho, que es el último de estos pasajitos antes de Uruguay, que es la calle donde termina, ya la calle de asfalto donde termina el barrio. O sea que, sin querer queriendo, recalamos nuevamente San Vicente de hace un par de años a esta parte, ¿no? Cuando me voy de casa de mi vieja, buscamos otras casas que alquilar en distintos lugares, bueno, y apareció, se ve que no nos quería dejar ir en el barrio, y apareció esta casa que estamos disfrutando también desde hace un par de años largos, esta parte. Yo nací en barrio Cronfus en el año 54. Y vivía ahí en la casa de obrero. En la casa de obrero vivía hasta los 2 años. Y después volví en el año 81. Y vivo desde el año 81 hasta ahora. La casa esa era de mi papá, de mi tía y de mi nono. Vinieron del campo mi nono con mi papá y 2 tías que eran los 3 solteros. Ellos vivían en el campo y vinieron, debe haber sido como en el año 39, 40, sí, 41 por ahí. Mi papá tenía 25 años y bueno, primero la alquilaron a la casa. Eran llamadas casas de obrero, pero según contaba mi papá, lo que él ganaba como jornalero, lo que ellos tenían no alcanzaba para pagar el alquiler. Y mis tías pusieron un almacén y mi papá trabajaba en el molino Leticia, y a partir, bueno, después la pudieron comprar a la casa, en algún momento la compraron. Acá los chicos cuando de esos que se han ido a casas más lindas y no se han casado, pero lloraba, una lloraba en el garaje de su casa, extrañaba, porque esto es, qué sé yo, han vivido los papás de él ha nacido acá y bueno. Ahí, por ejemplo, lo que recuerdo, ahí en ese lugarcito, en una cazuelita chiquita así, salía la planta del parral inmenso que iba hasta arriba, que tenía esas uvas tan hermosas, ¿no? Y bueno, acá donde mi tía me ponía la mesa y me servía un café con leche exquisito, que nunca he vuelto a tomar un café con leche como ese, que subía el olorcito por la escalera. Y de eso de San Vicente, y mis tías sí trabajaban sábado, domingo, ¿no? Y vos no sabes que ellos tenían, no sé si sabes, lo hemos contado tantas veces, pasaban por el zaguán, estaba cerrado el negocio, pasaban por las puertas del costado y en el zaguán tenían la foto de Perón. Y resulta que en la época de la revolución del 55 entraban los militares, los soldados, y se habían olvidado sacar el cuadro de Perón. Así que
Pero no le hicieron nada. No le hicieron nada. Pero eso también fue una anécdota. Sí, Y yo me acuerdo, era la terraza arriba, se sentían los aviones, y eso hasta el día de hoy yo siento un ruido de avión en especial y me hace acordar todos los días de mi vida a la época de la Revolución. Tenía 5 años ya, tenía 55. Ahí vivió Lorenzo Barbero, esa fue la casa de Lorenzo Barbero. Y es todavía, Es de todavía. es todavía. El A ver, músico. ¿sabés quién es Lorenzo Barbero? El No. músico. No. Sí. Músico, tenía una orquesta, Ajá. una orquesta típica. La orquesta de la argentinidad se llama. Ah, sí, se llama. Yo tengo el disco. A mí me regaló 4 o 5 discos, don Lorenzo, y los he pasado al compa. Concho, mira. A Lorenzo Barbero. Estás ahí. Tenía. Qué hermoso. Y el barrio prácticamente no ha cambiado mucho. Vos sabés que todas las casas Ajá. están soldados los ríos el uno con otro. Ajá. Se cae uno, se caen todas. Las casas tenían 3 dormitorios. Bien. Que vos te vas a dar cuenta cuando veas la casa de él, que ¿cómo vienen tus dormitorios, Cocho? Tenés 2 para que... En el zaguán hay uno, Es al él. lado hay otro, Y al lado otro. al frente hay otro y arriba hay otro. Claro, entonces... tenés con uno de arriba. Con uno de arriba 4. Claro, cuando yo ya a esta casa me vengo, todo esto estaba. Esto era todo descubierto. Vos subías por la escalera y llegaba, para llegar, todo esto era descubierto, al descubierto. Todo era con baranda de hierro. Todo era baranda de hierro esto. Y esta era la habitación, la única habitación que había era esta. Esta era la habitación original que se ve en todas las casas. Yo la mía la transformé un poco porque le hice una pieza. Pero sigue teniendo el techo de 2 aguas arriba, las pelotas arriba del techo. Así fue hecha la casa desde un comienzo. Yo le agregué una habitación porque me hacía falta, pero le cambié un poco el frente de pintura, le puse un poco de ladrillo visto para ponerla más linda, ¿no? Renovarla un poco a la casa, pero se sigue entrando por el patio y está la escalera, todo como estaba antes, esa parte de adentro, pero la reformé un poco. Esa habitación es del año 49. La construyó mi papá cuando se casó con mi mamá. Esta era la habitación de mi papá y de mi mamá cuando se casaron. Y ya cuando nacieron los chicos fue cuando construimos, intervenimos ya en esta otra terraza. Original esta casa, está vieja pero original. Es que yo ya no tengo más esos techos, ¿ves? Esos eran los techos. Esta casa mía, esta pieza no estaba. Esta sí, vinieron de la boda del interior, porque era la primera la que tenía cúpula bien normal, como había sido. Porque acá está Agustín Garzón, ¿ves? En media cuadra, justo. Este es el pasaje Rafael Núñez. Y resulta que vinieron de la municipalidad, nos fotografiaron, salió la boda del interior. Dice, ¿qué requisitos quieren? Faltenos el pasaje. Le vamos a faltar el pasaje. Todavía lo estoy esperando hace 30 años. Entonces nacimos las dos ahí, en esta pieza. Acá había una ventana. Y acá hay un salón que mi papá tenía confitería. Y acá vivían varias señoras muy amigas de Agostinelli hasta el frente, que también tiene la cúpula. Y la de esta otra punta, y esta otra que se ha ido, que falleció hace poquito, González González. Y como mamá tenía venta de helado, ellas se traían todas las sillas. Y la vereda era ancha, hasta la calle. Y nosotros jugábamos a la María Vizca con el tubo de la luz que estaba en medio de la calle. Porque acá corre un aire hermoso. Y mamá me decía, ¿cómo me envidian mis vecinos, mi calle, no? ¿Cómo me envidian?
Casas estas de obreros son todas, dicen, con diseños distintos y en distintos lugares, en las esquinas, algunas de las casas tienen la estructura de tener un salón. Y por ejemplo en la casa que es donde yo vivo, donde es el living comedor de casa, eso era el almacén de mis tías. Y bueno, sí, mis tías, por ejemplo, una de ellas se levantaba a lo mejor a las 4 de la mañana porque no alcanzaba para todo, había que pagar alquiler y todo eso, y bordaba unos, no sé qué nombre tienen, eran como las gorras que llevaban los guardas de tranvía, antes pasaba el tranvía, y los guardas llevaban una gorra que tenía como un loguito bordado, y mi tía bordaba esos loguitos, una de ellas. Y la otra, antes, no sé, digamos, ahora nosotros nos compramos las medias y cuando apenas se nos corre un punto, las tiramos. En esa época se levantaban puntos de media, pues llevaba a la persona que te levantaba los puntos de media y te la arreglaba la media. Y bueno, y mi otra tía lo que hacía era levantaba los puntos de media, o sea, arreglaba medias. Y las dos, o sea, y mi papá que trabajaba en el molino. Después de determinada hora, una había bordado, la otra había arreglado cosas de la casa, ahí había en el almacén. Y era un almacén con mucho movimiento. A mí me encantaba venir porque al otro día le contaba a una vecina que me encantaba porque antes las cosas se envolvían en papel, entonces vos comprabas el azúcar suelta, las cosas sueltas y todo eso se envolvía en este papel, un papel así medio grisoso. Y yo había aprendido a hacer con los dedos, había que tener, viste, movimiento de hacerle como los nuditos para hacer el paquete, y yo practicaba, viste, jugaba con eso. Y bueno, me jugaba al almacén. No me acuerdo en qué año, pero antes del 71 lo cerraron porque ya les robaron. Pero en la época que ellas tenían almacén no había súper. Y yo me acuerdo que tenían unas cajas impresionantes de grandes, tenían azúcar, unos cajones, y en el otro era yerba y se vendía todo suelto, el fideo suelto, todo suelto. Y con ese papel nunca pude armar el paquetito como armaba en ella el paquetito. No había bolsa ahí. No había bolsa, no. Ahí no existía. se le hacía así, ¿viste? Sí. Y queda como una empanada, ahí estaba adentro el azúcar, la hierba, el fideo, la harina. Todo en papel ese, como un papel de traza, ¿eh? Sí, ese papel medio gris, sí. Que había por ahí. Donde está la cocina, el lavadero arriba, era terraza. Entonces yo me iba ahí a la terraza con una linterna y yo le hacía luces. Y él me hacía luces del molino. Y después nos saludamos y después me iba a mi casa caminando. Te vas a reír, nosotros viejos como somos y todo, no nos resfriamos ni nos enfermamos nunca. Acá, porque no estamos encerrados con estufa, nada. Salimos de bañarnos, vamos al patio, venimos en pleno invierno. Jamás nos resfriamos. Porque estamos, y vamos a la casa inmunizados contra el resfriado. Vamos a la casa de los hijos llenos de estufa. Salimos con Porque si bien el barrio era un barrio de casas quinta, para gente que vive en el centro y gente un poco más acomodada, para, digamos, al lado de las vías, hacia 1898 se empieza a construir el molino Leticia, que era de los hermanos Juan y Domingo Minetti. Junto, digamos, estaba al frente de los hornos de cal también. Entonces como que empezaron a armar una especie de conglomerado industrial que duró muchas décadas, como tío, debe ser hacia fines de los 80 que todo esto se venía abajo. Yo cuando nací y crecí ya todo eso había desaparecido. Todo eso eran ruinas de un pasado esplendoroso. Y el molino sí es de la construcción del primer molino desde el 1898 al 1900. Y en el 40 se incendió. Era al principio un molino, o sea, como todo, ¿no? Refleja la arquitectura típica de la revolución industrial inglesa. Pero era un molino más chico que se quemó prácticamente completo en el 40. Pero en el 42 lo refundaron.
lo construyeron más grande, con mejor tecnología y demás. Y bueno, y habrá sido esto en el 42 la inauguración. Salud. Y bueno, duró a partir de entonces unos 40 años más, aproximadamente. Estaba la bodega Talacasto, la Quilmes, pero yo no sabría identificarte bien en qué lugar exactamente funcionaban, o sea, sí lo que es todo este costado derecho, pero no sé, porque por ejemplo cuando nosotros éramos chicos le llamábamos las bodegas de Luis Sir, que estaban ocupadas, había familias muy pobres que fabricaban pañales, y estaba, digamos, todas esas bodegas estaban ocupadas, y la casa grande estaba habitada por la familia que todavía la habita, pero nunca indagó mucho en cómo era la distribución y demás, pero sí fui sabiendo, fui conociendo con el paso del tiempo y con, digamos, por lo menos por lo que me fui enterando por el relato de otros vecinos, es que había, digamos, como te digo, un conjunto de emprendimientos industriales que le daba mano de obra a todo el sector. Estaba en funcionamiento el Molino Leticia, la bodega Talacasto, ante Arisu, una cremería, hay una cooperativa de leche al frente, y la Quilmes, y Molino Paserini. Había otros 1000 puestos de trabajo ahí, había mucha actividad, mucho. Había momentos cuando era la cosecha del trigo que traían los camioneros al molino, había más o menos 10 cuadras de camiones esperando de la descarga. Estaba el molino, estaba todo, todavía no se había ido toda la gente que se ha ido ahora, que ya no está más en el barrio, porque esa bodega tenía mucha gente, mucho personal trabajando. Primero fue la bodega Arisu, después fue la Talacasto, y bueno, eso se fue yendo, no sé el motivo, pero se fue yendo, igual que el molino Paserini también. Entonces había un grupo de gente donde el barrio trabajaba con mucho personal que había trabajando en distintas empresas. Estaba la Quilmes, estaba la lechería al lado de la Quilmes, entonces se podía trabajar. Ahora todo eso ya no existe más. Yo me acuerdo, por ejemplo, estaba la bodega Quilmes, no sé si era una envasadora, nosotros siempre decíamos la Quilmes. Después tuvo otra empresa, la Talacasto, una empresa de una bodega. Recuerdo, o sea, que camiones, vos veías permanentemente tránsito de camiones que venían a traer, por ejemplo, en el momento que traían el trigo al molino, camiones que permanentemente salían de la bodega Talacasto con los cajones llenos de botellas. Era un lugar, digamos, con mucho movimiento, ¿no? Y, o sea, en 2 cuadras tenía el molino, tenía la Talacasto, tenía la Quilmes, y después estaba también más adelante, digamos como 3 cuadras más adelante, había un molinito que se llamaba Paserini, también, un molino pequeño, o sea, había muchas industrias, ¿no? El molino era de la vía para el lado de Agustín Garza, y empezaba en el paso nivel, que es medio así finito, ¿viste? Y se va abriendo hasta la calle de atrás de una placita chiquita que hay, la calle donde están los hilos del trigo, ya donde se descargaba el trigo. Yo era el cilindrero, el que estaba en el primer piso donde estaban los cilindros. Después había otro que estaba en el segundo piso, otro en el tercero, otro en el cuarto y otro en el quinto. Así que, bueno, si todos estamos atentos, atentos de que no se saliera una correa, porque el molino se movía con 4 motores que estaban en la planta baja y correas, y lo demás todo era con poleas, y lo iban subiendo los elevadores, que eran como unas cucharitas, por ahí después te la voy a mostrar, y sacaba del depósito que estaba abajo harina, lo llevaba hasta el 15 piso y de ahí volcaba, y de ahí se venía haciendo todo el proceso, hasta que en el segundo piso
se hacía una limpieza casi terminal, después se subía ya de nuevo y ya estaba la harina, la parte que se había separado la cáscara del coso, le habían sacado, que no me acuerdo cómo se llamaba, la semillita, como el brote verde que tiene. Desconozco. No me acuerdo, bueno, que era muy codiciado por las vitaminas que tenía, por todo. Y entonces después iba a un depósito, a varios depósitos que había de harina. Y de ahí ya nosotros ya no teníamos nada que ver. Después ya se encargaba la sección de la embolsadora que estaba pegada al molino, que era donde se embolsaba la harina. Y después yo, por ejemplo, a mi papá le llevábamos la comida al molino. Y cruzamos por donde está el lino, por ahí. En pleno 12 del día, a cualquier hora, no había peligro, éramos chicas, ¿no? Le llevábamos la comida al papi. Y yo era media chica todavía, y el papi entonces nos llevaba a todos los pisos a conocerlo. Y el que más me gustaba es el que hace taca, ese de la zaranda. El cuarto piso. Vos vieras lo que eran esos pisos, eran unos espejos, todo de madera, brillante, hermoso. Sí, porque era todo de madera y lo lustraban, lo limpiaban, hacían plumeros con las bolsas de arpillera, no de harina, agarraban 2 bolsas, las cortaban todo en fleco, se le ponían un cabo y le ponían gasoil. Y con eso iban y venían. Y mi papá entró a los 25 años, o sea que debe haber entrado como en el año 41, y trabajó en el molino hasta que se jubiló. Él en primera época, o sea, él era jornalero, y bueno, él se levantaba, por ejemplo, no había estabilidad laboral, había que ir a ver si había trabajo, y entonces se levantaba, suponete, a las 4 de la mañana, y bueno, se paraban ahí en la entrada del molino, salía un capataz y le decía, lo designaba quién iba a entrar ese día, y bueno, y el que no era elegido se tenía que volver a su casa, y mi papá decía, y ese día no teníamos pique. Y posteriormente, bueno, cuando entra Perón y da la jornada de 8 horas, la estabilidad laboral, bueno, ya fue un empleado del molino. Y trabajo, no puedo recordar hasta qué año trabajó mi papá, pero debe haber tenido 65 años más o menos cuando él se jubiló. Eso es una reliquia acá en San Vicente, la escuela Rivadavia. Esa es una escuela que han ido nuestros padres, hemos ido nosotros y pueden seguir yendo muchos chicos a tener una hermosa educación. Y nosotros teníamos una maestra de religión acá en la escuela Rivadavia, que era la señorita Peralta, que vivía al frente de la plazoleta del Molino, en un edificio que ya se tiró. Y ella nos daba catequesis y yo ahí me hice la confirmación. En la escuela Rivadavia hizo la confirmación, vino el padre y nos confirmó. Y hicieron un concurso, me acuerdo, y de quién decía los mandamientos sin equivocarse. Y yo gané el concurso, me acuerdo, me dieron un diploma, fue tan bonito, eran cosas tan lindas. Y yo en todos los actos yo me notaba y yo bailaba, yo hacía cualquier cosa. Pero a mí me gustaba todo eso, era muy lindo, sí, yo lo disfrutaba. Sí, teníamos religión y se hacían las comuniones, en la escuela se hacían las comuniones. Yo, por ejemplo, tenía mi trajecito, yo era el ángel que acompañaba a los chicos, que hacían la comunión y tenía colgadas las alitas en el ropero, así que tenía una túnica blanca. Y cuando llegaba ese evento descolgábamos las alitas. Así que las chicas acompañábamos, los chicos que hacían la comunión, la maestra designaba algunos ángeles y acompañaba. En mi año que yo fui al jardincito, inauguramos el jardincito de Rivadavia. Era una belleza, teníamos la sala de los cuentos, que teníamos una mesa así como esta, llena de arena. Y ahí en la arena así estaban los castillitos, estaban los muñequitos,
no es como ahora, en aquella época no había tanto muñeco, tanto juguete, o sea que era un sueño ese jardincito, todo nuevo, así que la maestra nos llevaba, nos sentamos en la sillita y nos contaba un cuento en esa salita de los cuentos. Mi mamá fue a Rivadavia, pero lo que no existía era el jardín. En el 56 yo fui, creo que ese año se inauguró. Hacían ferias de plato, hacían peñas en el patio de la escuela. Cuando yo iba, hacían unas peñas bonitas. Mi mamá era de la cooperadora. Fue muchos años de la cooperadora, mi mamá de la escuela. Y hacían unos actos maravillosos, hacían los desfiles del 9 de julio, del 25 de mayo. Íbamos todos desfilando con los guardapolvos blancos hasta la Plaza Urquiza y volvíamos nosotros con todo el colegio, ¿no? Los alumnos. Pero eran cosas muy lindas que ya no se hacen más. La Rivadavia, por ejemplo, una escuela hermosa que yo una vez te dije, cuando la educación realmente se pensaba que era un valor, verdaderamente una inversión. Y ahí en esa escuela íbamos todos los chicos del barrio, todos juntos, íbamos de la Villa, de Barrio Crisol, de Barrio Maipú, éramos todos igual y compartíamos todo, era muy lindo eso. O sea, no teníamos diferencias de ningún tipo en ese aspecto. Y recuerdo lindo porque veníamos todos, bajamos de allá del Barrio Crisol con mi hermana, mis amigas. Mi hermana era la más grande y nos traía a todas, ¿viste? Como una gallina con una pata con los patitos. Y bueno, una escuela, te digo, excelente. Yo he ido de jardín de infancia hasta 6º grado esa escuela. Es hermosa. Y aparte una escuela vos tenías el consultorio odontológico, tenías permanentemente, había esa atención, estaba con permanente el consultorio odontológico. Las maestras de excelencia, yo realmente hermosa la escuela. Por ejemplo, mi abuela fue, mi vieja fue, mi tía y demás, pero nosotros no fuimos. Eso también marca un poco el corte, viste, también que significaron los 90, porque la educación pública se vino a pique y al mismo tiempo el imaginario de la clase media hacía que, bueno, que tenés que enseñarle inglés y mandarlo en privado. Entonces, por una cosa o por otra, no fui a Rivadavia viviendo al frente prácticamente. Ya había desaparecido el tranvía eléctrico cuando yo era chico, y había ómnibus de línea y trolebuses, pero sí. Al principio había un tranvía tracción a sangre, se llamaba La Colonia porque en ese momento, estaban en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, San Vicente era un pueblo autónomo en relación al centro de la ciudad, era un pueblo, por eso le dice barrios pueblos, porque nacieron, digamos, como un eje urbano diferente al del centro de la ciudad, aunque nos parezca muy loco hoy porque estamos a escasas cuadras del centro, por lo menos, bueno, sobre todo lo que hace al comienzo del barrio, que es el lugar donde estamos nosotros ubicados. Por ahí el barrio se extiende hacia el este muchas cuadras y era mucho más grande de lo que es hoy porque se fue loteando y se fueron construyendo otros barrios y se fueron como parcelando por cuestiones, no sé, burocráticas también muchas veces. Pero lo cierto es que había un tranvía tracción a sangre que estaba tirado por caballos, se quiere decir, y no sé bien cuándo fue sustituido eso por el tranvía eléctrico, que iba con rieles, que hoy por hoy se pueden ver en algunas calles, cuando se levanta el asfalto, se ve el empedrado y se ven los rieles. Sí, por la calle Agustín Garzón pasaba el tranvía, yo tomaba el tranvía cuando iba al Colegio Santa Margarita a estudiar, yo tomaba el tranvía. Sí, había un tranvía, era muy bonito el tranvía, la época del tranvía era muy linda. Tranvía, bueno, que pasaba ahí frente, porque iba por la Agustín Garzón, como era la avenida principal, y volvía el tranvía por ahí. Y lo que me acuerdo que, viste que estas casas tienen la habitación principal, estaba arriba, ese era el dormitorio. Y yo cuando era chica venía a pasar los días acá en la casa de mis tías y dormíamos en esa habitación. Yo esperaba que venía el tranvía porque cuando pasaba justo a la altura de la casa se ve que había un corte de vía
y hacía un tan y te sacudía ese movimiento, ¿no? Yo esperaba, porque también venía así como un movimiento, y cuando llegaba a ese corte de vía, pegaba pum pum, ese salto y te sacudía. El tranvía pasó hasta el 60 y pico, 70, por ahí pasó el tranvía. Por acá venía. Yo creo que iba por allá, por una cruz en San Jerónimo, me doblaba por Irigoyen y después el puente. Muy lleno el tranvía, y mi mamá me traía a mí, que era gordita y pesada, y una bolsita de red, y había un señor que la seguía. Y dice, señor, por favor, ¿qué quiere? Y dice, le dije, sí, señora, si puedo, dice, porque se la había enganchado con la bolsa de red, justo antes, viste, tenían botoncito, en vez de tener cierre el pantalón, lo había enganchado con la bolsa de red en los botones. Y eso, o sea, se subía por atrás y se bajaba por adelante en los tranvías, eran de madera los asientos, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Así como muy como, no sé por qué, pero como lejano. Tenía, como si fueran los troles ahora, así, tenían la guía eléctrica, iban por los rieles, pero como si fuera un trole. Ese por lo menos el recuerdo que yo tengo. Sí, había tranvía, y también había un señor que tenía un Mateo, que vivía, don Agüero, que vivía en la otra cuadra, acá en la otra esquina. Un Mateo es como una jardinera toda color negra, donde vos te subís atrás y te paseaban. Eran cosas bonitas que ya no están más. No, los carnavales eran terribles. Los carnavales jugábamos todos jugábamos. A las tardes nos reuníamos todos y ahí íbamos a la pileta y jugábamos a las rondas, jugábamos a la escondida. Todas las chicas y los chicos éramos todos muy unidos, las chicas y los chicos. Bueno, sí, acá salían muchas comparsas. Había como, yo no sé si una murga y 2 comparsas, me parece que había. No me quiero equivocar en eso. Los corsos eran ahí en San Vicente, ahí en la calle San Jerónimo, pero acá se preparaban, se vivía el carnaval 2 meses, 3 meses antes. Ya empezaban a ensayar y salían lindas comparsas. Me acuerdo que para carnaval en el pasaje las chicas se disfrazaban, siempre se disfrazaban, y hacían bailes en las casas, ya sea en los Longarich o en los Arayas, siempre eran distintas las épocas totalmente, eran cosas tan bonitas, era todo diversión. Mi mamá me contaba lo que eran los carnavales de San Vicente. Ella realmente lo disfrutaban, era una fiesta, ella contaba. Se formaban los palcos, se disfrazaban de una manera especial. Los muchachos compraban lo que se llamaba agua florida, o sea, una agüita de un pomo perfumado, y eso le tiraban a las chicas. Era toda una delicadeza, ¿no? Después la torpeza que posteriormente produjeron, ¿no? Pero entonces las chicas se vestían y se sentaban en los palcos y bueno, los muchachos le tiraban esta agua perfumada. Realmente se esperaban ante los cosos, y San Vicente siempre fue famoso por los cosos. Pero yo ese recuerdo lo contaba por mi mamá, pero yo no vivenciaba eso. Nosotros teníamos la comparsa de acá de la costanera, era hermosa, con chacarera en la punta. Cosas inolvidables que es muy difícil que uno se olvide, porque mucha gente buena. Lo que me acuerdo son los corsos en la calle San Jerónimo. Cuando era chico todavía se hacían, después se dejaron de hacer alrededor del 2000, 2001. Se trasladaron al Parque Sarmiento, y también me acuerdo de algunos corsos en el Parque Sarmiento en la primera mitad de la década del 2000. Y particularmente era como una sensación de los corsos nocturnos, ¿no? No sé, como de extrañamiento, ¿viste? Porque cualquier cosa podía pasar, ¿viste? Como de peligro latente también, y de aventura, ¿viste? Qué sé yo. Y la Espuma Loca, estaba haciendo la aparición de la Espuma Loca, y para mí siempre fue algo que debería prohibirse.
directamente va a los ojos, a la nariz, a la boca y va. Mientras más hondo cale, mejor. Los indios sí, siempre hay como una tradición, en alguna gente, ¿viste? Hay familias que les gusta, ¿viste? Disfrazarse, pasan, digamos, como bastante tiempo, época del año, preparándose para ese momento, ¿no? A mí me gustaba verlos, pero de lejos. Le tenía como miedo, ¿viste? Así que me gustaba verlos, los disfraces, las plumas, me llamaba la atención, los colores, ¿viste? El diablo, el que llevaba todos los espejos, eso. Yo los miraba, ¿viste? Pero de lejito. De siestas, así jugando con agua y demás cuando era chico. Y la otra también que siempre se vio porque digamos el corso se ha hecho históricamente en lo que es la arteria principal del barrio, la San Jerónimo, pero por todo el barrio sí se escucharon desde enero hasta marzo los indios que siempre estaban como haciendo el precalentamiento o venían con toda la resaca o iban de un lado para el otro con los silbatos, griterío, pero básicamente silbatos, los pitos, ¿viste? Ni siquiera tambores de comparsa, nada. También los había, pero lo que más se escuchaba era el malón, que venía con los silbatos y bailando por la calle. El disfrazarse de indio no pertenecía a la tradición de mi familia, básicamente. Eso es como, qué sé yo, salía, y es más de lo, ¿viste? Qué sé yo, capaz que eso ha sido un ritual qué sé yo, de muchachos acá del frente, no, me parece que no estaba muy irradiado el asunto de disfrazarse de indio y salir o de diablo, de oso y toda esa historia dentro de lo que hacía, ¿no? Este núcleo urbano, ¿viste? Barrio Cronfus y demás, o San Vicente en términos más clase medieros, digamos. Cosas muy lindas de lo que uno ha vivido con toda esa gente. Muy lindo todo lo que uno ha vivido con toda esa gente, que son recuerdos muy inolvidables, que son difíciles que se te borren de la mente. Hace 7 años que transito estas calles. Hace un tiempo ya que me he convertido en parte del paisaje. De a poco me fui adentrando en las entrañas de este lugar. Hace 7 años que transito estas calles. Hace un tiempo ya que me he convertido en parte del paisaje. De a poco me fui adentrando en las entrañas de este lugar. Al principio solo observaba desde la ventana manteniendo una fría distancia, pero fue en vano, porque a medida que fui conociendo a cada persona, a cada historia, me resultó cada vez más difícil no salir a recorrer. A cada historia, me resultó cada vez más difícil no salir a recorrer. A cada historia, me resultó cada vez más difícil no salir a recorrer. Poco a poco, los rostros que me eran totalmente extraños se fueron convirtiendo en familiares. Y comencé a ponerle sus nombres a esos seres con los que me tropezaba diariamente en las calles del barrio. En las reuniones con amigos surgían historias de tiempos lejanos, que al mismo tiempo se reflejaban en el presente. Cada puerta contenía una anécdota. En cada ventana había una señora que esperaba conversar con el primero que apareciera. Y los domingos se llenaban de un especial olor a comida familiar. Por momentos, cuando me permitía escuchar los ruidos de ese pequeño, pero al mismo tiempo enorme lugar, se escuchaban mixturas de sonidos, músicas de los más diferentes estilos, voces de distintas tonadas. El ritmo del barrio es permanente y es inevitable volverse parte de él. El ritmo del barrio es permanente y es inevitable volverse parte de él. Un día decidí
y pensé que tenía que saber qué era aquello tan mágico que me atrapó con la fuerza de una enredadera que se va haciendo carne en la pared. Un día decidí apropiarme de aquello que se había apropiado de mí. Me desperté una mañana y pensé que tenía que saber qué era aquello tan mágico que me atrapó con la fuerza de una enredadera que se va haciendo carne en la pared. Simplemente se debe sentir. Y cuando supe eso, solo quedó hacerle una ofrenda a este hermoso. Así empecé a escuchar las voces de quienes lo habían vivido todo. Luego a los más jóvenes. Y me di cuenta de que no se puede mostrar lo intangible. Simplemente se debe sentir. Y cuando supe eso, solo quedó hacerle una ofrenda a este hermoso lugar.